Una de las preguntas que ha mantenido cautivo por mucho tiempo al ser humano es si realmente existe Dios. Y no solamente eso, si existe Dios, realmente, ¿cómo es Dios? ¿Se preocupa acaso Dios por nosotros? Bienvenido a nuestro segundo estudio de la palabra de Dios en nuestra serie La Fe de Jesús. El día de hoy vamos a estar estudiando un tema maravilloso llamado Un Padre que nos ama. Pero antes de iniciar nuestro estudio el día de hoy, quiero invitarte a que tengamos una palabra de oración para invitar la presencia del Espíritu Santo a este lugar. Oramos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar en este momento dispuestos a estudiar tu palabra. Permite que el Espíritu Santo, quien inspiró la palabra, nos las explique en este momento y podamos entenderla. Quédate con nosotros en este momento, Padre, lo pedimos y lo agradecemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. En nuestro primer estudio, sentamos como base de todos los estudios que vamos a tener de aquí en adelante la palabra de Dios. Hablamos de que la palabra de Dios fue inspirada por Él y que es útil para corregir, para redarguir, para instruir. Y vimos cómo al estudiar las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, muchas personas han transformado sus vidas, han cambiado sus conductas y ha hecho un impacto impresionante en la vida de muchas personas a lo largo de muchas generaciones. El día de hoy vamos a introducirnos en un tema muy especial y muy interesante porque vamos a conocer un poco acerca de quién es Dios. Pero antes de empezar, quiero que me escribas aquí en los comentarios abajo para ti quién es Dios. ¿Qué tanto sabes de Dios? ¿Qué tanto conoces de Dios? Los leo en los comentarios. Vamos a seguir. Recuerden que nuestro tratado de la fe de Jesús es viene con preguntas y respuestas y vamos a responder algunas preguntas básicas para ampliar un poquito nuestro conocimiento basado en lo que dice la Biblia. Quiero dejar por sentado algo. Tratar de entender a Dios y conocer a Dios es algo muy difícil para nosotros como seres humanos porque nuestra mente es finita en comparación con lo infinito que es Dios. Sería como tratar de meter el planeta Tierra o todo el planeta Tierra en un vaso de 16 onzas. Es imposible. O todo el agua del océano en un vaso de 16 onzas. Porque el mar es profundo, infinito y totalmente vasto y grande. En un vaso pequeño no cabría. Pero así como Dios es infinito y nuestra mente es finita, igual en la Biblia ha dejado algunas luces acerca de cómo es Dios, quién es Dios, para que nosotros podamos entenderlo. La primera pregunta que vamos a resolver el día de hoy es: ¿cuántos dioses existen? Es fácil encontrar hoy en día muchas culturas que tienen un dios para todo. El dios del sol, el dios del mar, e incluso en la mitología griega, cuando uno estudia la mitología griega se da cuenta que los griegos tenían un dios para todo y hoy en día muchas de esa cultura se quedó arraigada en las nuevas generaciones y hay un dios para todo. Pero vamos a ver qué enseña la Biblia acerca de cuántos dioses hay. Y quiero invitarlos al libro de Efesios en el capítulo 4, en el versículo 6. Miren lo que dice la Biblia y lo que enseña la Biblia acerca de cuántos dioses hay. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 6. Dice de la siguiente manera: un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros. En el libro de Deuteronomio dice: oye Israel, vuestro Dios uno es.
Hay un solo Dios y creador de todas las cosas que nosotros conocemos hoy. Un Dios creador. No hay muchos dioses por ahí, no. Y no es que este es el Dios de los cristianos, este es el Dios de los católicos, este es el Dios de los metodistas, este es el Dios de este y este es el Dios de otro, o este es mi Dios y este es su Dios. No. La Biblia enseña y es clara al decir que existe un solo Dios y creador. Ahora, vamos a entender un poco acerca de cómo es ese Dios. Porque la Biblia habla de que Dios es uno, pero es interesante, y aquí quiero que nos detengamos un poquito, porque la Biblia habla de una deidad o lo que algunas personas conocen como Trinidad. ¿Y cómo podemos entender eso? Vamos a leer en el libro de San Mateo, en el capítulo 28, y vamos a introducirnos en esto y quiero que estemos atentos y tomemos nota buscando nuestra Biblia, lo que yo estoy leyendo acá. Libro de San Mateo, capítulo 28. Mateo 28, versículo 18 y 19. Miren cómo dice la Biblia aquí. Mateo 28, 18 y 19. ¿Lo tenemos? Ok. Entonces leemos. Y Jesús vino y habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, aquí se introduce en este momento, en el estudio, el concepto de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos entender que Dios es uno, pero que a su vez es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Algunas personas dicen que es el mismo Dios, solo que toma diferentes formas de manifestarse. Pero quiero que a la luz de la Biblia hoy entendamos un poquito más acerca de la deidad. Desde el principio en la creación vemos cómo aparece la deidad actuando de manera unida, a pesar de que son tres. Y ustedes me pueden decir, pero es difícil de entender eso. Vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1. Génesis, capítulo 1, habla de la siguiente manera. Versículo 1. Dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Habla de que en el principio Dios, aquel uno que estábamos hablando ahora, que dice Efesios y que dice Deuteronomio, creó los cielos y la tierra. Pero quiero que noten que en el versículo 2 se introduce algo interesante cuando leemos al pie de la letra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y ahora quiero que noten esto. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Aquí encontramos un Dios creador, pero también encontramos al Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz del abismo. Ahora, vamos al libro de Juan, del apóstol Juan. El apóstol Juan. Es interesante, en el capítulo 1 de San Juan. Capítulo 1 de Juan. Dice de la siguiente manera: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. O sea,
nos está diciendo aquí que en el principio existía el verbo. ¿Y quién es ese verbo? Ahora vamos a ver quién era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Cómo así? Aquí nos está diciendo que Dios es uno, pero en el libro de Juan, en este momento nos está hablando que en esa unidad de Dios hay una pluralidad. Porque en el versículo 14 dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Claramente nos está hablando aquí que ese verbo es Cristo Jesús. Entonces nos está diciendo que el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios, Dios el Padre. Y ese verbo que era Jesús era también Dios antes de humanarse aquí. Ahora bien, encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu que se movía al principio sobre la faz del abismo. ¿Entendemos? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora, ¿cómo entendemos nosotros que tres pueden ser uno? ¿Cómo entendemos nosotros que tres pueden ser uno? Porque cuando la Biblia habla de uno, habla de una unidad como tal, que son uno en propósito, en ideas, en sentimientos, en corazón, para con el hombre y las criaturas. Por esa razón Jesús en el libro de San Juan, en el capítulo 15 dice, oro para que sean uno, para que todos ustedes sean uno, así como yo y el Padre somos uno también. La unidad de la que habla aquí no es que es un solo Dios con tres cabezas, no. Es que es Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajando en pro de la salvación del ser humano. En el libro de San Juan, en el capítulo 14 también, Dios menciona, o Jesús, mejor dicho, menciona, es necesario que yo me vaya para que les envíe otro consolador, que es el Espíritu Santo. Y Él, hablando de una persona distinta a Él, os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Pero la demostración más grande de la deidad actuando junta es en ocasión del bautismo de Jesús. En el libro de San Mateo, en el capítulo 4, cuando Jesús es bautizado, se menciona claramente que se oyó una voz desde el cielo, señalando a Jesús diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y que el Espíritu de Dios descendió como paloma en ese momento. Es interesante ver cómo actúa la deidad en favor de la salvación del ser humano. ¿Cómo vamos hasta ahí? La primera pregunta era, ¿cuántos dioses hay? Uno, un solo Dios. Ahora, la segunda pregunta y lo segundo que hemos aprendido en esta clase es que a pesar de que Dios es uno, es también Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Estamos hasta aquí? Si te está gustando el estudio hasta este momento o si tienes alguna duda o algún comentario, este es el momento de escribir los comentarios. Y también te hago una invitación a que si no te has suscrito al canal, te suscribas en este momento, pues esto nos ayuda mucho para seguir expandiendo el Evangelio eterno. Hemos conocido que Dios es uno solo y que también es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿qué en cuanto a la forma de ser de Dios, en cuanto al carácter de Dios? Quiero que noten lo que dice Primera de Juan 3, o 4, mejor dicho, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, dice la palabra de Dios. Dios, al contrario de lo que piensan muchas personas, que es un Dios tirano que está esperando que te equivoques para juzgarte.
para aplastarte, para maldecirte. No, Dios es un Dios amoroso. Un Dios que anhela habitar contigo, un Dios que anhela estar contigo, un Dios que anhela bendecirte, un Dios que anhela acercarse cada día más a ti. Para corroborar esto, quiero regalarte otro texto. Mira lo que dice el libro de San Mateo en el capítulo 7, versículo 9 en adelante. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pidiera un pez, le daría una serpiente? ¿O si su hijo le pide un pan, le daría una piedra? Dice, pues si vosotros, ustedes y yo, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo nos dará buenas cosas a los que se las piden? ¿Saben? La expresión más grande del amor de Dios es comparada con el amor de un padre hacia un hijo. Yo tengo 2 hijos y yo amo a mis hijos y deseo lo mejor para ellos. Pero la Biblia me dice que aún yo soy malo y que si yo siendo malo quiero lo mejor para mis hijos, cuánto más Dios que te ama, que quiere acercarse a ti, que quiere bendecirte, quiere protegerte y darte lo que tú necesitas para tu vida. Dios está cercano a los que le buscan. Dios está cercano a aquellos que quieren abrirle su corazón a Él. Hemos aprendido en esta hora entonces algunos aspectos acerca de Dios. Primero, Dios es un solo Dios, pero es Dios conformado por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos obran en pro de tu salvación y tu bienestar. El Padre envió a su Hijo para que se entregara por ti. Dice San Juan 3:16 que te amó de tal manera que entregó a su Hijo para que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Y el Espíritu Santo te convence, te habla a tu corazón para que aceptes a Jesús y llegues al arrepentimiento. Ahora, por último, en este estudio, también aprendimos que Dios se preocupa por ti. Y quiero terminar haciéndote un desafío en esta hora. Dios te llama hoy y ha demostrado que es amoroso para contigo. Y te dice en esta hora, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, en Apocalipsis 3:20. ¿Quieres abrir la puerta de tu corazón a ese Dios? Dios no es un Dios malo, Dios no te odia. Dios anhela estar contigo. Dios se preocupa por cada una de las situaciones tuyas. Y Él anhela habitar en tu hogar, anhela bendecir a tus hijos, anhela restaurar tu hogar, Anhela bendecirte en tu trabajo. Solo si tú deseas aceptarle a Él. Dios te bendiga en esta hora y acércate cada vez más a Dios. Bendiciones. Hola, hola. Si te gustó el segundo estudio que tuvimos de la serie La Fe de Jesús, no olvides suscribirte al canal, darle like, compartir y está atento porque pronto vamos a tener el tercer estudio de la serie La Fe de Jesús. Un estudio muy maravilloso porque va a hablar acerca de cómo nos comunicamos con Dios. La oración de fe, la oración de poder. Dios te bendiga, Dios te guarde.